Bien, cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargaselli. En este video vamos a desarrollar el punto número 1 de la fase 2 del trabajo de instrumentación, en el cual en este caso me toca explicar lo que significa escalización y amplificación de una señal. Entonces para esto vamos a utilizar algunas variables para poder entender de una manera mucho más asequible estos términos. Entonces vamos a utilizar lo que vendría siendo la presión, la humedad relativa y la temperatura. Y vamos a aprender a realizar una escalización con un ejemplo. Entonces en este caso vamos primero a definir la temperatura como el grado de calor o de frío presente en un lugar, persona o cosa. Se utilizan unidades de medida como el grado Celsius, Kelvin y el Fahrenheit. En segunda instancia tenemos la humedad relativa, que la podemos definir como la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene una masa de aire y la máxima que podría tener. Esta se mide en porcentaje. Y ya por último tenemos lo que vendría siendo la presión, que la podemos definir como la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre un área determinada. Esta se mide en unidades como libra por pulgada cuadrada, PSI, o kilogramo por centímetro cuadrado. Además es necesario definir el transductor como el dispositivo que captura una señal física y la transforma en una señal estándar, que puede ser medida o controlada. Por ejemplo, capta la señal de temperatura y la transforma en una señal de 4 a 20 miliamperios. Y podemos definir escalización como el proceso de representar en un rango estándar con 4 a 20 miliamperios a la variable física. En este caso se requiere medir, registrar o controlar alguna variable de procesos como temperatura, presión o humedad relativa, entre otras. Necesitamos un equipo que reciba la señal estándar del transductor. Son las señales eléctricas estándar que puede generar un transductor. En este caso tenemos, por ejemplo, de 0 a 10 voltios DC, de 1 a 5 voltios DC, de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. Se puede escalizar la entrada del instrumento indicador, registrador o controlador para que reciba la señal del transductor y realice su función como si estuviera recibiendo la señal de la variable física. Básicamente son dos parámetros, tenemos el máximo y tenemos el mínimo. En el máximo se programa el valor de la variable que corresponde a 20 miliamperios y en el mínimo se programa el valor de la variable que corresponde a 4 miliamperios. El instrumento linealizará y visualizará en la escala de la variable física. Por ejemplo, si la presión mínima es de 0 bar y la máxima es de 10 bar, el equipo correctamente escalizado visualizará 10 bar cuando reciba 20 miliamperios, 5 cuando reciba 12 miliamperios y 0 cuando reciba 4 miliamperios. Así porque la escala no inicia en 0 miliamperios sino en 4 miliamperios. En el caso de que el instrumento tenga una salida de 4 a 20 miliamperios y se necesite determinar el valor de corriente necesario para que el elemento final de control ejecute su función, se escaliza la salida. Por ejemplo, ¿cuál será la corriente de salida del controlador para que la válvula proporcional se posicione en 34,7%? Si recordamos nuestras clases sobre la ecuación de la recta, cómo es la función lineal, podemos usarla para escalizar la señal a sus valores de corriente. Así, tenemos la ecuación de la recta, que es y igual a mx más b. Y es la salida del transductor de 4 a 20 miliamperios, x es la variable física de 0 a 100%, m es la pendiente de la recta y b es el punto de inserción con y. Primero en este caso calculamos m de acuerdo a la fórmula. Ahora calculamos b. Y con esta ecuación podemos determinar cuántos miliamperios representan cualquier porcentaje de la señal. Y para nuestro ejemplo se requiere una corriente de 9,55 miliamperios.
para que la válvula se posicione en 34,7%. Bueno, en pocas palabras, la escalización consiste en cambiar la unidad de la señal de medida. Permite obtener valores aceptables por el sistema representados en un rango de voltaje. En instrumentación necesitamos generalmente amplificar la señal o, en caso de mediciones, atenuarla. A esto se le llama un proceso de escalización. Por ejemplo, la diferencia de tensión medida por los electrodos del corazón puede llegar a ser de microvoltios. Para poder representarla de manera adecuada tenemos que adecuarla y pasarla por una etapa de preamplificación, es decir, escalarla. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que son la amplificación de señales. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo muestramos señales que son muy débiles, que son muy pequeñas? Por ejemplo, diferencias de presión que nos producen pequeñas variaciones de voltaje en un transductor. Entonces a veces queremos muestrear señales que son muy pequeñas, que tienen milésimas de volts o incluso menos. En este caso es necesario amplificarlo antes de conectarlos a la ADC. Entonces tenemos esta señal que es muy pequeña. Queremos conectarla a un ADC. Para eso usamos un amplificador. Este es un amplificador de señal que lo que logra es que una señal pequeña en amplitud pase a ser más grande en amplitud. Lo que hace simplemente es multiplicar el voltaje por alguna ganancia, A sub B. Entonces el voltaje de entrada queda multiplicado por una ganancia A sub B y la salida tiene mayor amplitud y por lo tanto sirve mejor como entrada para un ADC. Entonces existen los amplificadores electrónicos que en general son circuitos que aumentan la amplitud de una señal. Se caracteriza por una ganancia de voltaje A sub B. Toma la energía de los rieles de alimentación. Entonces, si este es el símbolo o este es el símbolo de un amplificador, uno omite generalmente que este amplificador está colgado de un riel de alimentación. Pueden amplificar voltajes o, como en este caso, o pueden amplificar diferencias de voltaje, como en este caso. Aquí tenemos que el amplificador realmente está amplificando una diferencia de voltaje. Esta diferencia de voltaje que hay aquí se debe amplificar por una ganancia A sub B. Bueno, ahora tenemos como resumen como tal el concepto de amplificador en una señal tiene que ver no solo con la capacidad para aumentar de tamaño una señal eléctrica en forma de voltaje o de corriente, sino con la capacidad para entregarla o otra instancia denominada carga con más energía de la que tenía originalmente. La amplificación de la señal realiza dos funciones importantes. Primero, aumenta la resolución de la señal de entrada y aumenta su relación señal-ruido. Por ejemplo, la salida de un sensor electrónico de temperatura que probablemente se encuentre en un rango de milivoltios es probablemente demasiado baja para que un convertidor analógico digital ADC procese directamente. En este caso es necesario llevar el nivel del voltaje al nivel requerido por el ADC. En sí, un amplificador es un dispositivo electrónico que puede aumentar la potencia de una señal, una variable en el tiempo. Es un circuito electrónico de dos puertos que utiliza energía eléctrica de una fuente de alimentación para aumentar la amplitud de una señal aplicada a terminales de entrada, produciendo una señal de amplitud proporcionalmente mayor en su salida. La cantidad de amplificación proporcionada por un amplificador se mide por su ganancia, la relación entre el voltaje de salida, la corriente o la potencia a la entrada. Un amplificador es un circuito que tiene una gran ganancia de poder mayor que uno, ¿sí?
En principio, un amplificador es una red eléctrica de dos puertos que produce una señal en el puerto de salida, que es una réplica de la señal aplicada al puerto de entrada, pero de mayor magnitud. ¿Sí? Como vemos, por ejemplo, en la gráfica, tenemos la gráfica de entrada, que es la azul, y el voltaje de salida, que es el rojo, de un amplificador lineal, ideal con una señal arbitraria aplicada como entrada. ¿Sí? Amplificación significa aumentar la amplitud, ya sea de voltaje o de corriente, de una señal que varía con el tiempo, en un factor dado, como se muestra aquí. En este ejemplo, el amplificador tiene una ganancia de voltaje de 3. Eso es en cualquier instante. Bueno, muchísimas gracias.